El viento de la montaña cortaba como cuchillo. Jorge ya no sentía sus dedos. La escarcha le celaba los labios. Sus ojos, entreabiertos, apenas distinguían la nieve que lo enterraba. Mamá, papá, lo siento, no debí salir. La montaña parecía tragarlo. Ni un alma en kilómetros. Solo el silbido del viento respondía a sus plegarias. Ya no siento nada. De pronto, un calor extraño le tocó el rostro. Una luz dorada perforó el blanco infinito y dibujó la silueta de un caballo. Sin vacilar, aquel caballo blanco se tendió a su lado. Su cuerpo tibio cubrió al niño como un manto. ¿Esto es real? Siento su calor. Jorge alargó una mano entumecida y acarició aquel cuello que olía a heno y promesa. Afuera la tormenta rugía, pero dentro de aquel abrigo de pelo y aliento, el corazón del niño latía aún. Horas antes, en la cocina humilde, la familia miraba los primeros copos con el pecho encogido. Esa oveja no vale tu vida, Jorge. Afuera no se ve ni la mano. Es la última oveja que tenemos. Si no voy, se muere seguro. Y tú te morirás helado, hijo. Esta tormenta no es como las otras. Jorge no discutió más. Tomó su abrigo raído y salió en silencio mientras la nieve arreciaba. En minutos, el sendero desapareció. La montaña se tragó cualquier rastro del muchacho. Dios mío, Pedro. Jorge no está. La silla está vacía. Salió a buscar la oveja. Voy tras él ahora mismo. Pedro se adentró en la ventisca gritando el nombre de su hijo, pero el viento le devolvía solo silencio. Dentro de la casa, María se desmoronó. Rosa la abrazó en silencio, sin palabras que pudieran consolar. Pedro regresó una hora después, los ojos enrojecidos, la ropa congelada. Negó con la cabeza. No hay huela, no hay nada. El ventarrón borró todo allá arriba. No podemos quedarnos aquí. Llamen a los de rescate, rápido. Al anochecer, la camioneta del equipo de rescate trepó la montaña entre ráfagas que casi la vuelcan. Rastrín en abanico desde el sendero. Si no lo hallamos en 2 horas, no quedará esperanza. Pedro no esperó instrucciones. Se hundió en la nieve virgen, gritando hasta desgarrarse la garganta. Pero el viento le robaba las palabras. Solo el ulular de la ventisca le respondía. A este ritmo, nosotros también acabaremos bajo la nieve. Pero no podemos rendirnos. Las horas se arrastraron. La claridad del alba encontró al equipo exhausto, sin un solo indicio. En la cocina, María apretaba un rosario que ya no tenía cuentas. Rosa no soltaba su mano. En la ladera opuesta, Jorge abrió los ojos. El aliento tibio del caballo le devolvió un hilo de conciencia. Viví. No sé cómo, pero viví. El caballo me salvó. El animal lo empujó suavemente con el hocico, incitándolo a levantarse. No había tiempo que perder. Tengo que moverme. Si me quedo, voy a morir igual. Jorge se aferró a la crin blanquecina y con piernas de trapo comenzó a seguir al caballo monte abajo. Ya es de día. Si no lo encontramos ahora, no lo encontraremos nunca. Media hora más. Se lo ruego. Mi hijo está vivo, lo sé. Arriba, la desesperanza. Abajo, un niño y un caballo trazando una huella imposible sobre la nieve intacta. El caballo conocía el terreno. Esquivaba grietas, buscaba la pendiente más suave. No era su primer rescate en aquella montaña. Él sabe a dónde vamos. Confío en él. Allí, en la ladera, 2 figuras, una pequeña y un caballo blanco. Es Jorge, seguro. El capitán apuntó sus binoculares hacia las siluetas que bajaban lentamente entre la niebla. Era real. Jorge, Jorge, aguanta, aquí estoy. Ya vamos. Pedro echó a correr. La nieve le llegaba a las rodillas, pero no se detuvo. Cada zancada era un grito de fe.
Al llegar, se arrodilló y abrazó a Jorge con fuerza, como si pudiera transferirle todo su calor. Las lágrimas se le helaban en el rostro. Papá, el caballo. Él me salvó. Sin él me habría muerto. Los rescatistas rodearon al niño, lo envolvieron en mantas térmicas. El caballo blanco permanecía quieto, jadeando como esperando. ¿De quién es este animal? No es de nadie en el pueblo. No tiene marca ni dueño. La procesión bajó en silencio, con el niño en brazos y el caballo caminando a un lado. Al llegar a la casa, María y Rosa corrieron hacia ellos. Jorge, hijo mío, estás vivo. Gracias a Dios. ¿Y ese caballo? ¿De dónde salió? Jorge fue acostado bajo mantas grusas. El doctor Méndez llegó de inmediato con su maletín de cuero gastado. Tiene pulso débil y principio de congelamiento, pero sobrevivirá. Ha sido un milagro. ¿Un milagro? Un caballo apareció de la nada y lo protegió. Eso es lo que no entiendo. El doctor examinó al niño y negó con la cabeza. Jamás había visto a alguien sobrevivir una noche así sin refugio. A fiera, el caballo blanco permaneció en el patio, inmóvil bajo el sol frío, como esperando algo. Ese animal nos ha devuelto a Jorge. Pero, ¿quién lo envió? Pedro salió a revisar al caballo por segunda vez. Ni marca, ni herida reciente. Su pelaje era puro y antiguo. En la tienda del pueblo, los vecinos se agolpaban. El capitán narraba el rescate mientras nadie daba crédito. Ese caballo apareció en la peor parte de la tormenta. Sin él, el chico estaría muerto. Pedro reunió a su familia y al capitán en la cocina, decidido a encontrar al dueño del animal, aunque parecía imposible. Nadie en el valle tiene caballos blancos, ni han reportado ninguno perdido. Es como si nunca hubiera existido. Recorrieron los pueblos vecinos con una descripción del animal. Ningún ranchero reconoció a ese caballo. La piel del costado era limpia, sin marca de hierro ni herida antigua. Parecía no pertenecer a hombre alguno. Clavaron un cartel en el tablón de anuncios. Se busca dueño, con un dibujo rudimentario de la cabeza del caballo blanco. Pasaron 2 días, luego 3. Silencio absoluto. Las teorías empezaron a brotar en el pueblo. Hay quienes dicen que es un ángel guardián. Otros, un caballo salvaje que bajó de la sierra por la tormenta. En mis 70 años nunca oí hablar de un animal así. Y lo habría sabido. El caballo blanco se quedó en el patio, mordisqueando el heno que le daban, como un huésped silencioso. No voy a parar hasta encontrar a su dueño. Alguien debe estar buscándolo. Pero los ancianos de la región negaban con la cabeza. Ese caballo no era de este tiempo. Aquella noche, Rosa se quedó junto al fuego, las agujas quietas. Algo muy antiguo revolvía su memoria. Había un hombre, Emiliano. Murió en esa misma montaña antes de que ustedes nacieran. Salvó a un niño perdido en una tormenta, igual que Jorge. Pero él nunca bajó. Rosa se incorporó con esfuerzo y abrió el viejo álbum. Sus dedos buscaron una página olvidada. Su caballo era blanco. Dicen que se quedó junto a su cuerpo 2 días y luego desapareció. Sacó una fotografía descolorida. Un pastor sonriente junto a un caballo blanco, calcado al que tenían en el patio. Podría ser cualquier caballo blanco, mamá. Es una foto vieja, desvaída. Fíjate en la marca de la frente. Una mancha en forma de estrella, igual que la de nuestro caballo. Pedro tomó la foto y la comparó con el animal del patio. El parecido era inquietante. Es una casualidad. Ese caballo sería demasiado viejo. No puede ser el mismo. Jorge recuperó fuerzas rápido. Cada día, desde la cama, preguntaba lo mismo con urgencia. ¿Puedo salir a ver al caballo? Me miraba como si ya me conociera de antes.
María lo ayudó hasta el patio. El caballo blanco trotó hacia él y apoyó la cabeza en su hombro. No sé cómo explicarlo, pero siento que él siempre ha estado esperándome. Durante horas, Jorge le hablaba al animal mientras lo acariciaba, y el caballo no se movía. Mamá, él me guió por la nieve como si supiera cada grieta. No era su primera vez. Esa tarde, Jorge dibujó al caballo con sus crayones, un sol detrás y nieve bajo sus patas. Ese dibujo parece más una ofrenda que un retrato. Ese animal no es común. Le debemos la vida de Jorge. No podemos dejarlo en el patio como a un perro. Pedro tomó una decisión. Irían al pueblo vecino a buscar a la mujer que había conocido a Emiliano. Al amanecer, una camioneta vieja se detuvo frente a la casa. Una anciana encorvada bajó con ayuda de su bastón. Soy Carmen. He oído que han visto el caballo de Emiliano. Rosa le mostró la foto. La anciana la tomó con dedos temblorosos y asintió. Es él. La estrella en la frente no miente. Ese animal era la mitad del alma de Emiliano. Abrió un relicario que colgaba de su cuello y dejó ver la imagen de un pastor joven. Emiliano murió en esa montaña. Su caballo se quedó junto a él hasta que bajaron el cuerpo. Después, nadie volvió a verlo. La familia escuchaba sin parpadear. Pedro preguntó cómo podía ser el mismo animal después de tantos años. Ese caballo nunca fue encerrado. Emiliano lo crió libre. Los animales libres viven más de lo que creemos. Jorge, que había escuchado desde la puerta, miró al caballo en el patio con una certeza nueva. Al caer la noche, ya no había duda, debían subir a la montaña y buscar el lugar donde Emiliano murió. Doña Carmen se sentó junto al fuego. El relato completo de Emiliano estaba a punto de ser revelado. Aquella noche, Emiliano oyó los gritos de un niño perdido. No dudó. Salió con su caballo a la tormenta. Encontró al chico y lo subió al caballo. Pero cuando el animal empezó a bajar, Emiliano ya no podía seguir. El caballo cargó al niño hasta el pueblo y luego volvió a la montaña. Por 3 días no se separó del cuerpo de su dueño. Bendito sí. Ese animal lleva décadas haciendo lo mismo, salvar niños en la tormenta. En ese momento, alguien pronunció en voz baja el nombre de Emiliano. El caballo alzó la cabeza y relinchó suavemente. Lo escuchó. Él se llama Emiliano, como su dueño. Sabe su nombre. El caballo caminó hacia Jorge y apoyó la cabeza contra su pecho. El niño sintió un latido antiguo, una lealtad que no entendía. Él me salvó como salvó a ese otro niño. Pero ahora yo tengo que hacer algo por él. Esa noche, Jorge no pudo dormir. Sabía que debía cumplir la promesa que Emiliano hizo a su caballo. Alba siguiente, Jorge se calzó las botas y buscó a su padre en la cocina. Tenía los ojos encendidos. Papá, tenemos que subir. El caballo no puede quedarse aquí. Él es de la montaña. Apenas te recuperaste, Jorge. El camino es duro y no sabemos qué encontraremos. Necesito ir. Él me salvó. Ahora me toca ayudarlo a volver a casa. Pedro suspiró y asintió. Mandó recado al capitán Luis y a los vecinos que habían ayudado en el rescate. En menos de una hora, el patio se llenó de botas y linternas. El caballo blanco relinchó, impaciente. Él sabe el camino. Solo tenemos que seguirlo. El grupo se puso en marcha, con Jorge aferrado a la crin del animal y los hombres detrás, en silencio. No sé qué hay allá arriba, pero si Emiliano confió en él, yo también. Delante de todos, el caballo blanco marcaba el paso, como si hubiera esperado décadas para este momento. La subida fue muda y helada. El caballo sorteaba cada risco, como si hubiera recorrido esa ruta 1000 veces. Tras horas,
El sendero se abrió a un valle escondido. Allí, el viento parecía contener la respiración. En todos mis años de rescate nunca había visto este rincón. Parece un lugar sagrado. Una cabaña de piedra se alzaba a medias bajo la nieve. Junto a ella, una cruz de madera gris. El caballo blanco se dirigió a la cruz sin un solo desveo. Inclinó la cabeza y resopló suavemente. Jorge sintió un escalofrío que no venía del hielo. Avanzó y limpió la nieve de la madera tallada. Hay palabras. Emiliano salvó a Juan. Aquí está grabado. Es el niño que Emiliano salvó aquella noche. Este es su lugar. El caballo permanecía inmóvil, como si llevara una vida entera aguardando este reconocimiento. No fue un milagro al azar. Ha estado cuidando esta montaña todo este tiempo. Pedro empujó la puerta de piedra y entró en el refugio. El silencio olía a años y a lana vieja. Hay un diario aquí. Está envuelto en cuero, casi intacto. Con manos temblorosas, abrió las páginas amarillentas. La tinta apenas se leía, pero las palabras aún latían. Prometí a mi caballo que nadie lo encerraría. Será libre en esta montaña, aunque yo ya no esté. Es la promesa de Emiliano. Dejó escrito que el caballo debía seguir libre aquí arriba. Entonces no podemos llevárnoslo. Sería traicionar a quien lo crió. Pero él me salvó. ¿Cómo vamos a abandonarlo aquí después de todo? El refugio se llenó de un silencio espeso. La gratitud y el respeto chocaban en el pecho de cada hombre. Emiliano le prometió que nunca lo encerrarían. Si lo llevo conmigo, estaría rompiendo esa promesa. Jorge apretó el diario contra su pecho. Sabía que la respuesta estaba escrita, pero aceptarla era otra cosa. Entonces oí el llanto, casi cubierto por el viento. Apenas veía mi mano. Encontré al niño junto a un peñasco, morado de frío. Lo até a la montura de mi caballo. Las palabras de Emiliano flotaban en el silencio del refugio, y cada oyente sentía que el tiempo se había detenido. Le susurré a mi caballo, lévalo, no me esperes, y obedeció. Es la última vez que lo vi. La imagen del viejo pastor sonriendo en la foto cobró vida en la mente de todos. Dice que nunca lo encerró porque un caballo que aprende a amar no puede ser propiedad. En ese instante, el caballo blanco asomó la cabeza por la entrada del refugio y relinchó con suavidad. Él sabe lo que estás leyendo, Jorge. Reconoce su propia historia. Emiliano le dio lo más valioso, la libertad. ¿Y yo voy a encerrarlo por gratitud? Las lágrimas corrieron por las mejillas de Jorge. No había ira, solo el peso de una elección que no quería hacer. Jorge dejó el diario sobre la piedra y salió al claro. El caballo blanco lo esperaba junto a la cruz. Todo este tiempo pensé que eras mío, pero solo estabas cuidando de mí, como hiciste con Juan. Es tu decisión, Jorge. Tú sabes lo que él hizo por ti. Haz lo que tu corazón te diga. Llevármelo o dejarlo libre. Las dos opciones duelen. El caballo no se movió. Sus ojos profundos parecían aceptar cualquier veredicto con la misma calma. Jorge se acercó y apoyó la frente contra la cabeza del animal. Sintió el latido pausado de un corazón libre. Él nunca pidió ser mío, solo quiso salvarme. Pedro y el capitán contuvieron la respiración. El silencio era tan denso como la nieve bajo sus pies. Sí lo amo. No puedo encerrarlo. Eso sería negarle todo. La montaña aguardaba, el caballo aguardaba, y el peso del instante cayó sobre los hombros de un niño. No puedo encerrarlo. Él es de la montaña, como Emiliano quiso. Sacó del bolsillo un pequeño borrego de madera, el que nunca dejaba, y se acercó a la cruz. Esto era de la oveja que busqué. Ahora es tu ofrenda, Emiliano. Gracias por enseñarle a salvar.
Se incorporó y dio un paso atrás. El caballo blanco relinchó quedo, como si hubiera entendido cada palabra. Él ya tiene dueño, aunque no esté. Yo solo fui un pasajero en su camino. Has hecho lo correcto, hijo. Ahora nos vamos. Jorge se aferró a la mano de su padre. Las piernas le pesaban más que la nieve que lo había enterrado. El caballo permaneció junto a la cruz, la cabeza baja, como si velara a Emiliano una vez más. Adiós, amigo. Cuida de los que se pierdan, como hiciste conmigo. Y así, con el corazón partido pero en paz, Jorge emprendió la bajada sin aquel animal al que nunca llamó suyo. Apenas habían bajado unos pasos, cuando un relincho les desgarró el silencio. Jorge giró justo para ver al caballo lanzarse hacia las cumbres. Se va, papá. Mira cómo corre. Así de libre quería estar siempre. El galop resonó en la ladera como un trueno limpio. El animal no dudó ni un instante. Su lugar era allá arriba. Jorge sintió que las piernas le falaban. Pedro lo sostuvo, y el niño hundió la cara en el pecho de su padre. Diole, pero está bien. Él está cumpliendo su promesa y yo la mía. El grupo reanudó la marcha en un silencio que pesaba como lana mojada. Ni el viento se atrevía a hablar. Ese caballo no era un milagro. Era la prueba de que el amor verdadero deja huella. No fue un fantasma ni un ángel. Fue un amigo que nunca olvidó lo que su dueño le enseñó. Al llegar a un recodo, Jorge se detuvo y alzó la vista. En la cumbre más alta, una diminuta silueta blanca los observaba. El guardián regresaba a su vigilia, y Jorge supo que, mientras esa montaña existiera, ningún niño perdido estaría solo. Al caer la tarde, las luces del pueblo temblaron al ver al grupo regresar, sin el caballo. Jorge, hijo, ¿y el caballo? ¿Está bien? Se quedó en la montaña. Allí es libre, como Emiliano prometió. Y en el pequeño llano frente a la iglesia, Jorge contó todo: el diario, la promesa, la cruz. Yo vi el diario y la cruz. Ese caballo lleva décadas salvando niños. No es un mito. Emiliano le enseñó a amar sin cadenas, y el caballo nunca lo olvidó. Eso es más milagro que cualquier aparición. Los vecinos alzaron la mirada hacia la montaña. La cumbre ya era solo sombra, pero todos imaginaban la silueta blanca. Ya no le decimos el caballo fantasma. Ahora es el caballo guardián, y así lo recordaremos. Aquella noche, el pueblo entero durmió más tranquilo. Sabían que en la oscuridad de las tormentas, una luz blanca velaba. No fue magia ni fantasma. Fue lealtad pura, y eso es lo que más asombra. Pasaron varios días. Una mañana, mientras la escarcha aún dormía en los cristales, Jorge se asomó a la ventana. Ahí estás. En la cumbre más alta, una mota blanca se recortaba contra el sol naciente. Un relincho lejano cruzó el valle. No necesitó llamar a nadie. Supo que aquella silueta era para él, como un saludo de la montaña. ¿Estás bien? ¿Estás en casa? Jorge sonrió, una sonrisa tranquila que le llegó hasta los ojos. La misma paz que sintió aquella noche bajo el cuerpo tibio del animal. El caballo blanco se alzó sobre la peña, bañado por la luz dorada. Libre, exactamente como Emiliano quiso. No era un adiós, era un pacto. Mientras la montaña existiera, el guardián velaría. Emiliano le prometió la libertad y él la usó para salvar. Eso no se olvida nunca. Y en el corazón del niño, la promesa de Emiliano seguiría viva, como un eco que nunca se apaga. Con el paso de las estaciones, Jorge creció, pero cada vez que la montaña lo llamaba, él subía sin prisa. Siempre llevaba algo en el bolsillo: una flor seca, un trozo de pan, una piedra pulida por el río, pequeñas ofrendas para Emiliano. Nunca te conocí, pero gracias a ti entendí lo que vale una promesa.
A veces, al levantar la vista, veía al caballo en alguna cornisa, inmóvil como una escultura de hielo. Ahí está, todavía cuidando de todos. Nunca intentó acercarse. Sabía que aquel animal no necesitaba dueños, solo testigos. En el pueblo, los más jóvenes ya conocían la historia del caballo guardián, y los mayores asentían con los ojos húmedos. Jorge jamás olvidó lo que aprendió en la tormenta. La nobleza no se enseña con riendas, sino con ejemplo. Y en las noches de tormenta, cuando el viento aullaba, él se dormía sabiendo que, en algún lugar de la montaña, aquel corazón blanco seguía latiendo. Fiel, libre, incansable, como lo había sido siempre. Muchos años después, otra ventisca golpeó la montaña. Un nuevo nombre resonó en la noche. El pequeño temblaba bajo la nieve, igual que Jorge décadas atrás, pero no estaba solo. De entre el blanco infinito, la silueta del caballo blanco cobró forma. Su pelaje brillaba con luz propia. El animal se echó junto al niño, igual que lo había hecho por Emiliano, por Jorge, por tantos. Al amanecer, los rescatistas hallaron al pequeño abrazado al noble animal. La historia se repetía. En el pueblo, un hombre ya maduro, Jorge, recibió la noticia con los ojos brillantes. Le dije a mi hijo que el guardián nunca falla. Y ahí está la prueba. Tomó a su pequeño de la mano y señaló la cumbre nevada. Una mota blanca se recortaba contra el cielo. El caballo seguía allí, libre, fiel, un guardián eterno para los perdidos. La montaña, en su eterno silencio, parecía sonreír.